Bien. Bueno, hoy voy a hablar sobre la nueva objetividad y lo que me interesa es marcar, sobre todo cuando vamos a hablar de las vanguardias, cómo pasamos del impresionismo a la nueva objetividad. El tema es muy interesante porque normalmente en las escuelas de literatura se sigue pensando al expresionismo como un movimiento que dura, recuerden la otra conferencia que di, hasta 1920 y hay gente que lo alarga hasta 1930 y esta ponencia va a ser marcar, primero, vamos a hablar del trasfondo histórico por el cual podemos reconocer el paso de la vanguardia del expresionismo a la nueva objetividad. Vamos a marcar las diferencias que hay entre sí, por tanto, comenzaremos por intentar definir qué es la nueva objetividad. Tanto como ocurre con el expresionismo, la nueva objetividad, que en alemán es Die Neue Sachlichkeit, comienza por la pintura. O sea, el movimiento surge también, básicamente se visibiliza a través de la pintura. Por eso en esta portada puse un pintor famoso de la nueva objetividad que se llama Otto Dix. Y bueno, no sé, ahora se van a ver uno más grande. Y piensen que la conferencia que dimos de expresionismo mostramos el cuadro que se llama El Grito. Y acá, si te fijan, es un espacio cerrado, es un espacio urbano, aparecen elementos de la vida nocturna, aparece una batería que habla de la moda del jazz, que se importa desde Estados Unidos, aparecen mujeres vestidas de noche y la figura central, la perspectiva está bien, una perspectiva que no está tan rota como en el caso de este grito. Tenemos un cuadro y de ciertos tipos de colores que también tienen que ver con cómo reflejo el espacio interior. ¿Recuerdas esto, verdad? No. ¿Eh? No. Ah, no, pensé que estabas así, llegada del momento para que también. Bien. ¿Dónde surge el tema, el término Neue Sachlichkeit? El término lo crea este señor que se llama Hartlaub, que era director de la Kunsthalle, de la sala de arte en Mannheim, y con este título inaugura una muestra de artistas plásticos que, fíjense que eran 124 obras de 32 artistas. O sea, no era una muestra menor, al contrario, que todo para la época. Era una obra, una presentación muy importante, y él intenta encontrar un término que reúna las creaciones pictóricas de Otto Dix, de Georg Gross, de Rudolf Schlichter y de Max Beckmann, para nombrar los más conocidos. ¿Por qué él inventa este término, Neue Sachlichkeit? Encuentra en común en estos cuatro artistas plásticos que en sus obras hay un realismo muy marcado, sobre todo un realismo que apunta políticamente a denunciar a la sociedad, y como es una denuncia de la sociedad, lo que vamos a encontrar son figuras humanas que están caricaturizadas. O sea, lejos de ser un realismo que intenta mostrar una figura humana, esas figuras humanas tienden a estar estereotipadas, que pretenden reflejar alguna característica típica de cada una de las personas, entonces hay una tendencia a la caricatura. Si bien estos pintores funcionan en este momento de la muestra como nueva objetividad, ellos vienen de dos movimientos previos, el dadaísmo y el expresionismo. Entonces es muy común que yo, si voy a una enciclopedia,
encuentre la figura, busco, por ejemplo, Otto Dix o Guido Gross, y va a aparecer como pintor expresionista, por sus orígenes, Jerónimo Mérito. Ya en esta década del 20 y del 30, ellos ya no eran expresionistas o del movimiento Dada, sino que ya estaban en otra vanguardia. Sin embargo, algunas características del dadaísmo y del expresionismo están presentes en ellos. Entonces, ¿qué vamos a marcar de esta pintura? Hay una carga subversiva e irreverente, y esa irreverencia tiene que ver con la crítica social que están implicando, sobre todo la burguesía. Ya vamos a ver el tema de qué es lo que critican. También está presente algo muy importante, que son los medios de comunicación de masa. Y eso es algo muy importante porque ya en ese momento comienzan a influir en la literatura, en la pintura, este mundo de la técnica. Estamos hablando de medios como la radio, estamos hablando de publicaciones para las masas, como los periódicos, la multiplicidad de periódicos, aparecen las diversiones populares. Estoy haciendo una presentación de una sociedad que es diferente, entonces me interesan los grupos que asisten a eventos populares como, por ejemplo, bueno, no sé, no vieron, la mañana de la noche aparece una competencia de bicicletas, aparece el Luna Park. O sea, son expresiones populares que en ese momento ya estaban muy asentadas y que implica una nueva visión de lo que es este mundo urbano que están describiendo. Y ante todo, lo que quieren denunciar son las condiciones de vida de estas grandes ciudades sobreurbanizadas. O sea, para nosotros ya serían pueblos, pero para ellos era la idea de la metrópolis, de la gran ciudad. Y en esa gran ciudad encontramos ciertos aspectos que son chocantes. Por ejemplo, acá tenemos un tríptico famoso, y espero que se vea un poco mejor. En este tríptico, fíjense que de este lado yo voy a encontrar en la calle, pero es una calle de cabaret, de lugares de diversión nocturna, y el que camina tiene una muleta, y esta idea es un soldado que volvió de la Primera Guerra Mundial. Y esos soldados llegaron hambrientos, mutilados, sin trabajo y empleados. Esta presencia es una denuncia, sobre todo si comparamos esta figura de un soldado, ex soldado, con muletas, y estas mujeres, que serían mujeres de la noche. Y fíjense la expresión corporal de este soldado y las torsiones que hacen las mujeres y los colores brillantes que tienen las mujeres en contraposición al hombre. En el medio del tríptico tenemos una escena de lo que sería una vida nocturna. Fíjense que acá están los elementos del jazz, que en ese momento fueron muy importantes en general para esta cultura de masas, y esto a su vez, esta presencia es muy importante porque justamente cuando llegue Hitler al poder, una de las cosas que van a erradicar es el jazz, por no ser germano y por ser música de negros. O sea, va a estar prohibido, como tantas otras cosas. O sea que esto también es una presencia importante. Por otro lado, fíjense la dinámica del movimiento. Acá hay un centro bien claro y las figuras están ordenadas en el cuadro, generando un espacio vacío acá. O sea, no hay una figura humana que sea el centro del cuadro, sino que hay distintas perspectivas. Y la idea es la perspectiva del grupo, no del individuo, sino de los grupos. Si hablamos de una cuestión caricaturesca, o de rasgos caricaturescos, la idea no es ser realista, sino marcar algunos elementos de estas figuras que son clichés o estereotipos. Ahí tenemos la típica figura de la mujer con el corte de pelo, se llama cortes chiquititos para garzón. Tenemos las pieles,
elementos que en otro momento serían de lujo, pero en este momento no es lujo, sino que es, en todo caso, economismo. Y de este lado, ¿ustedes qué ven? ¿Esto es calle o interior? Es calle. Ejercicios armados, calle, interior, calle. Y en la calle, ¿quiénes circulan? No se ve muy bien. Acá hay un mendigo, no sé si lo ven. Este es el sombrerito. Y por la calle, ¿qué pasan? No sabemos sobre prostituta. Mujer de la noche, en esa época se llamaba cocos. No nos vamos a estigmatizar. Pero bueno, la idea era justamente hablar de la marginalidad en esa sociedad. Por eso aparecen las mujeres de la noche, las mujeres de vida aireada, y aparecen los músicos, y es una vida nocturna que es nueva para ellos, y es lo que interesa ellos es mostrar justamente. Entonces, en este cuadro, que justamente se llama Metrópolis, y piensen en la importancia del concepto de metrópolis, ya asumen a esta ciudad como una gran ciudad, piensen también en la película Metrópolis, que no sé si la hemos mencionado, y las fechas, 1927-1928. Entonces, ¿qué muestran? Clima social de Alemania, los primeros cabarets berlineses, y acá tengo que aclarar que el cabaret aparece no solamente como lugar de diversión, sino que el otro gran fenómeno de surgimiento de estas vanguardias es el cabaret literario. Y ese cabaret literario son encuentros donde se pueden leer poesías, hay encuentros de escritores, también hay música, baile, champagne, pero bueno, está pensado como una variante del cabaret típico. Entonces, en el centro hay una orquesta de jazz, parejas bailando, hay una noche real, en el panel de izquierda, un mutilador de guerra, adoquines, mirada indiferente de las chicas, panel de la derecha, figuras de prostitutas con sus clientes, sensualidad y bestialidad. Me olvidé de poner el mendigo que está por el sobrecito pidiendo limosna. Este movimiento, la plástica, se caracteriza por tres ciudades. Está el grupo de Múnich, está el grupo de Hannover y el grupo de Berlín y Karlsruhe. Son tres ciudades. Hannover está en el norte de Alemania, Múnich está en el centro hacia el este, y Berlín está en el norte también, y Karlsruhe está más hacia el sur-oeste. En cada uno de los grupos tenemos distintos desarrollos de esta nueva objetividad. Por ejemplo, el grupo de Múnich es más que nada pintan naturalezas muertas y paisajes. Los más conocidos son Canot, Menzel y Schrimpf. En Hannover, al norte, hay más compromiso sociopolítico, hay más militancia política en los pintores. Y el grupo de Berlín y Karlsruhe se ocupa más que nada de describir la ciudad moderna y denunciar las fallas que tienen estos conglomerados urbanos. Entonces, si esta nueva tendencia que estamos viendo en la plástica la pasamos a la literatura, vamos a ver ciertos rasgos. Primero, ¿qué podemos decir? La nueva objetividad es una tendencia, es decir, una vanguardia que se realiza entre guerras. O sea, tengo que pensar que la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939. Ese entreguerras es fundamental porque es una sociedad que no logra recuperarse de la Primera Guerra Mundial para que los años previos a la Segunda Guerra son muy importantes porque
Por un lado, lo que vamos a ver es que esas entreguerras marcan en el mundo una gran crisis económica. Piensen en el derrumbe de la bolsa, la crisis económica que también ataca tanto a Estados Unidos como los países europeos. Por otro lado, esta nueva objetividad tiene una característica propia que es la manera sobria de representar la sociedad, el erotismo y la técnica. La técnica va a aparecer permanentemente con elementos como luz eléctrica, teléfono, radio, máquinas. Eso que los expresionistas de alguna manera rechazaron es aceptado como parte de la realidad en esta nueva corriente. Pero lo más importante es que dentro de los países de habla alemana, sobre todo en Alemania, ocurre un fenómeno que sería el primer intento democrático que tiene Alemania, que es la República de Weimar. Esta República de Weimar duró desde 1919 a 1933. Por eso se dice que si vamos a hablar de esta tendencia, no en la plástica, sino en la literatura, sería mejor hablar de literatura de la República de Weimar. Porque de alguna manera, hasta teóricamente, se ubica mejor caracterizando por este fenómeno político que fue muy importante porque fue previo, es un intento democrático que fracasa, pero en ese intento democrático fracasa justamente porque Hitler toma el poder. Fracasa por muchas cosas, pero bueno, la República de Weimar se la estudia porque son los primeros intentos de hacer catálogos, constituciones, movimientos artísticos totalmente revolucionarios, y donde hay un gran enfrentamiento de la izquierda con la derecha. Es medio breve lo que estoy diciendo, pero bien. Entonces, esta nueva objetividad, así como decimos que empieza después de la Primera Guerra Mundial, tenemos que ver por qué desaparece. Ya dije que uno de los motivos más importantes es la crisis económica de 1929. Esa crisis económica hace que caigan todas las bolsas del mundo, que la producción económica caiga totalmente, que queden en bancarrota muchas empresas, de manera tal que colapsa el sistema social. La otra causa es la toma del poder del nacionalsocialismo en 1933, y justamente cuando el nacionalsocialismo toma el poder en 1933, comienza una purga de todo aquello que no coincide o no va con su concepto de gobierno, y prohíben prácticamente a toda la literatura expresionista, dadaísta. Todo eso se va a convertir en lo que se llamó Entartete Kunst, el arte maldito. Entonces hubo quemas de libros, hubo prohibición de exponer a todos los artistas plásticos que no estaban con ellos, de manera tal que cuando anulan todas las vanguardias, porque no son arios, no son germanos, no corresponden al concepto de nación, ellos imponen una literatura que se llama Blut und Boden, que es sangre y piso. Y la idea de esa literatura, que es la única que va a funcionar y que van a publicar, va a ser la idea de que es una literatura centrada en la nación alemana, en el idioma alemán, y con ciertos ideales que realmente tienen que ser los que ellos promocionan. ¿Qué pasó con estas vanguardias? Se genera, en general, el exilio. Y surge, en el siglo XX, la primera literatura que va a tener un sector que es la literatura del exilio. Exil-literatura. Esa literatura del exilio va a ser estudiada como un género aparte. Y siempre se marca que los primeros que fueron conscientes de que el concepto de exilio podía ser un criterio de orden en estos fenómenos de todos aquellos que tuvieron que abandonar
Alemania, no solamente por ser judíos, sino por ser comunistas, por no ser adeptos al régimen, por rebelarse. Todos ellos generaron una literatura en el extranjero, tan importante, o por supuesto mucho más importante que la literatura que se generó dentro del nacionalsocialismo. Pero también tenemos algo que ellos marcaron como un fenómeno, son aquellos escritores o pintores que se quedaron dentro de Alemania. Y eso se llama innere emigración, o, como dicen los romanistas, el insidio. Los que el insidio se habla con los que se quedaron en la República Española y se quedaron dentro de España y no emigraron. Ese fenómeno ya existía como tema de estudio. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el movimiento de todas las vanguardias se corta justamente porque se cambian las condiciones de vida y las condiciones políticas en las que podían trabajar. Si vamos a definir la nueva objetividad en vistas de encontrar diferencias con el expresionismo, tenemos una reproducción exacta y objetiva de la realidad, que era lo que tratábamos de marcar en los cuadros, que más que nada la literatura. Luego hay prototipos de personas típicas, de una sociedad de masa y de medios. Y lo más importante es que este patos, esta expansión exaltada del expresionismo, desaparece y siguen puestos como textos desilusionados, pero es medio trágico, ¿no? Pero bueno, un ejemplo sería de Arthur Döblin, Berlin Alexanderplatz. Es una novela de 1929. Döblin fue expresionista, pero cuando escribe Berlin Alexanderplatz, directamente deja el expresionismo y podría tomarse esa novela como algo típico de la nueva objetividad. ¿Qué hace Döblin en Berlin Alexanderplatz? Él hace una novela donde el personaje en realidad es la ciudad. Y en esa ciudad, episódicamente, enfoco la vida de la ciudad a través de ciertos personajes. Estos personajes que van a frecuentar Berlín van a ser todos marginados. Ladrones, criminales que salen de la cárcel, prostitutas. Me voy a ocupar de un fenómeno que realmente era notable, y es el hecho de que esa sociedad está en una plena transformación, y los personajes que aparecen en Berlín son personajes que son totalmente marginados, los que la sociedad no ve, por eso tienen el criterio de denuncia. Döblin lo hace por dos cosas. Primero, porque él era médico y trabajaba en un barrio muy pobre de Berlín y tenía contacto con esta marginalidad y esta situación de que una sociedad estaba sacándose de encima todas aquellas personas que no eran funcionales a una idea de sociedad demasiado pretenciosa. Y por otro lado, él incorpora técnicas de la plástica, utiliza el collage. Y la plástica de ese momento era muy importante. Mete en la misma novela recortes de periódicos, reproduce indicaciones de uso de medicamentos. En la novela aparece algo así como el fluir de la conciencia, Joyce, en el sentido de que mientras alguien está viajando, yo puedo a través de la literatura me cuenta que está leyendo los carteles del subte, o leer los carteles de la calle. O sea, estoy tratando de ver cómo percibe el mundo ese personaje, y ese mundo entra directamente insertando en la novela textos que no son el texto literario, y en su conjunto arman una nueva ficción. Entonces, por eso marco incorporación de publicidad, afiches, textos periodísticos, canciones. Y la idea de todo eso es que la literatura ya no va a ser una literatura de elites, sino que esa literatura va a pensar en un público mayor, a un público en el cual hay que presentarle algo más actual de una manera más sencilla, más fácil de acceder. Entonces, ese público más amplio es el público masa, es el público que consume los medios, y ahí empezamos a hablar
del concepto de masa como un fenómeno típico del siglo XX que va a cambiar la cultura. Y la cultura cambia justamente en esta etapa de una forma mucho más acelerada que antes. Y a su vez, como hay una democracia incipiente que está amenazada, también la idea es defender la cultura de esa democracia que está resquebrajada. Marco, en este caso, tres obras de las cuales voy a tratar de hablar brevemente. Acá les pongo una edición de las primeras, de Axel Davis, Ferdinand Alexanderplatz. Este texto que les voy a hablar es un escritor que se llama Hans Fallada y es una novela que tiene una historia especial que de alguna manera resume qué pasó con esa vanguardia, lo vamos a ver. Y este de Ingrid Cohen, que es el que está viendo ustedes de Gigi. Este es Das Kunstseide de Mädchen, la muchacha del vestido de seda artificial, que marca dos cosas. Primero, aparece una literatura escrita por mujeres, pero donde se enfoca la inserción de la mujer en esta nueva sociedad, y sobre todo la mujer que trabaja, la mujer que hace vida nocturna, la mujer que está emancipada y que reclama derechos como el tema del aborto, de la homosexualidad, de tener libertad para determinar su cuerpo. Bien. Bien, entonces, lo más interesante es que, por un lado, vamos a tratar de pensar de que se intenta reflejar la vida en la ciudad. Pero esa vida en la ciudad está planteada sobre la base de hechos. Ya no voy a ficcionalizar nada, sino que no voy a literalizar cosas, sino que voy a usar técnicas para reflejar esa realidad. Y una de las grandes influencias, muy importantes, es que se usa la técnica del montaje del cine alemán. O sea, el cine es ahora el que determina y de alguna manera condiciona la forma de escribir literatura. Esa correlación está muy importante, así como hablé del uso del collage en plástica y cómo incluye en la literatura, también tengo que pensar que la literatura refleja la forma de representar la realidad del cine. Y más que nada, ¿por qué se hace esto? Porque los personajes principales de estas obras no van a ser héroes, sino antihéroes. Me voy a ocupar de los privados de la guerra, me voy a ocupar de los desempleados, me voy a ocupar de los asesinos, prostitutas, de los obreros sometidos a un progreso técnico que los destruye, los aniquila. Me voy a ocupar de cómo la máquina se impone en el ámbito laboral y logra aniquilar al obrero. O sea, la lucha es de tomar conciencia de que las condiciones laborales, sobre todo con las máquinas, son la muerte de la clase obrera. Y para eso vamos a hablar, por ejemplo, de un gran escritor que se llama Joseph Roth, que si bien él comienza con una gran impronta expresionista, esta idea del nuevo hombre, ya para 1927, es una idea que puede desaparecer tranquilamente. En un prólogo que escribe Joseph Roth a una novela que se llama Die Flucht ohne Ende, La huida sin fin, él dice, bueno, ya no se trata de hacer poesía, es un verbo que en alemán es hacer poesía, es dichten. Lo más importante es lo observado. Fíjense que desplazo la actividad literaria a no estetizar un momento, sino transferir en la literatura lo que estoy observando. Bueno, el texto dice, es handelt sich nicht mehr darum zu dichten, das Wichtigste ist das Beobachtete. Bien, no voy a atacar, vamos a poner el caso Hans Fallada. Es un caso muy importante porque
de alguna manera muestran cómo algunos escritores lograron acomodar su obra literaria para sobrevivir a la purga del nacionalsocialismo. Él escribe esta novela que les mostré en la portada, y ¿qué hace? En realidad, en 1935, él le cambia a los personajes. En esta novela, el personaje malo era un tipo de la SA, era un soldado de servicio secreto, ¿verdad? Bueno, y para que sobreviva la novela, en vez de ese personaje pone un futbolista violento. Es más o menos como en la actualidad. La historia es que con este cambio en la novela, él logró dos cosas que a partir de la década del 20 se evalúan en la literatura. Fue un bestseller durante muchos años y un longseller. ¿Sí? ¿Qué es un longseller? Los que están en venta por más tiempo. Fíjate que en 1935 el libro había 116.000 ediciones del libro. En 1941, 179.000 a 188.000 miles de libros. O sea, tiene 45 ediciones, es mucho, y 20 de ellas fueron en el extranjero. Lo gracioso es que, en realidad, el original de Falada se publicó recién, sin las reformas, en 2016. Mientras tanto, esta novela se siguió funcionando gracias a que él hizo un guiño de convivencia y logró sobrevivir dentro del nacionalsocialismo cambiando los personajes, cambiando el malo de la película por un personaje como un futbolista. En ese momento no era tan grave. O sea, eso es lo que interesa. Algunos lograron sobrevivir, pero ¿a qué precio? El otro caso que es muy importante, porque se parece a Alfred Devlin, es el caso de Joseph Roth. ¿Por qué? Porque él es un judío y, en general, él hace la misma mecánica que Alfred Devlin, logra mostrar un personaje bíblico como una metáfora del hombre actual. En 1930 él publica Job, Romance del hombre sencillo, y lo que plantea es cómo las difíciles condiciones de los judíos que tienen que emigrar por los pogroms en Rusia, de Rusia hacia el oeste. Estos judíos invaden Europa del Este y de alguna manera lo que trata de mostrar es que esta migración de judíos huyendo de Rusia hacia Europa es casi una imagen bíblica. Lo mismo hace Devlin cuando quiere mostrar Berlín. O sea, imágenes bíblicas para imaginarse que es más fácil de entender la historia bíblica si quiero explicar el fenómeno de la ciudad a través de ella. Pero lo más importante es que el personaje es Mendel, que es un judío ortodoxo, y ¿a dónde migra? A Estados Unidos. Esto que cuenta Joseph Roth en 1930, de alguna manera va a ser lo que ellos tuvieron que vivir por ser escritores judíos, comunistas, perseguidos por el régimen. De alguna manera se denuncia eso. Y es una reflexión que está muy presente porque para la misma época Franz Kafka va a escribir América y va a pensar lo mismo en la posible migración hacia Estados Unidos. Están pensando ya cómo hacer literatura del exilio sin que haya empezado el exilio realmente. Son de alguna manera voces que nos anuncian lo que va a ocurrir. Bien, el otro gran punto es que Devlin inicia también, junto con otros, lo que se llama el estilo de reportaje. O sea, eso que cuando ustedes estudian por ahí literatura norteamericana, dicen, bueno, ¿quién escribió? ¿Quién empieza literatura de reportajes, literatura de escritor como periodista, Truman Capote? Esto ya está antes de la literatura alemana.
Y en este caso, Debian, en un volumen colectivo que se llama Außenseiter de Gesellschaft, o sea, outsiders de la sociedad, die Verbrechen der Gegenwart, los delitos del presente. En este volumen colectivo, cada uno de los escritores tenía que contar una historia. Debian, para este volumen, escribe Las dos amigas y su veneno, una obra que en un momento lo dimos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, o sea, ¿qué usa? Un lenguaje periodístico. Usa la escritura de novela policial, pero la historia son la historia de dos amigas que tienen una relación lesbiana y a su vez una de ellas, su pareja masculina la mata a golpes, deciden envenenarlo. Entonces las dos son juzgadas por violencia de género, por asesinato consecuentemente, pero en primer plano lo que está es la historia de ellas dos y por qué las dos deciden unirse para envenenar al marido de una, y es una historia real. Fíjense que el foco de la literatura pasa hacia la realidad y al compromiso de la denuncia. El otro ejemplo que es muy importante para la literatura es en la lírica. La lírica se convierte en un fenómeno muy importante desde el punto de vista que voy a tener poemas, pero poemas sobre la vida cotidiana. Ese género, además, se llama Gebrauchslyrik, que es algo así como lírica del uso, de las costumbres. Y ahí tenemos a Bertolt Brecht, a Kurt Tucholsky y a Erich Kästner. En general, ¿para qué hacen literatura? Van a hablar de los problemas de época, van a denunciar, van a poner en un plano lírico sus reflexiones políticas, van a hacer textos satíricos, es una lírica que intenta a través de una sátira hacer foco en un conflicto, y usan esos poemas, son los que yo voy a escuchar en un cabaret literario. O sea, como el cabaret literario era más o menos como el tío abuelo de una escena. El poeta se pasa en un boliche, lee, hace música, recita sus poesías, y todo eso funciona como una cosa así. Se imaginan que es lo más moderno que puede haber en esa época, y justamente el lenguaje deja de ser un lenguaje exaltado, netamente literario, es un lenguaje sencillo, despojado de todo brillo literario, y yo quiero llegar a un público más amplio, porque ese público ya no es un grupo literario, sino que es gente de la ciudad que quiere escuchar algo acerca de su existencia. Bien. Otro fenómeno que también tiene que ver con este movimiento es lo que se llama la novela de época, de Zeitroman. Justamente la que pongo es una novela cuya película ha logrado la segunda el Oscar, que es en Inglesen nicht Neu, sin novedad en el frente. ¿Qué pasa con Erich Maria Remarque? Él escribe sobre la Primera Guerra Mundial, lo escribe a posteriori en una revisión de un cuadro de época en los cuales está muy claro, primero, el ángulo crítico, la denuncia a políticos corruptos, denuncia a un Estado militar enfermo y desconsiderado, hay un diente de denuncia, y piensen que es un bestseller de 1929. Cuando todavía la gente está discutiendo, piensen que el primer Oscar que gana la película basada en un Remarque es de esa época, es del 30. Bueno, y fíjense el fenómeno. Tiene traducciones en el mismo año de aparición en 26 idiomas. Y hasta ahora han aparecido ediciones en más de 50 idiomas
y se calcula una venta de 20 millones de libros. O sea, esos son libros importantes. Y ya no estamos hablando de los valores literarios. Fíjense que la óptica de este análisis que estoy haciendo es que ya para esta vanguardia, que estoy en la década del 20, del 30, ya no interesan los valores literarios, sino que interesa algo que es típico de una sociedad de masas. ¿Cuántos libros vendí? ¿En cuánto fue la difusión? Ya estamos en otros conceptos, en otras valoraciones diferentes al expresionismo. Yo jamás hablé de cuánta gente leía expresionismo o frecuentaba la literatura, y con la nueva objetividad ya los criterios son totalmente diferentes. Justamente acá voy a poner un caso muy importante, y es que en la literatura alemana hay escritores que no se los considera pertenecientes a ninguna vanguardia. Uno de ellos es Franz Kafka y el otro es Thomas Mann. O sea, siempre se habla de que Thomas Mann es un escritor alemán, pero jamás, ni bajo tortura, alguien va a decir es un escritor alemán expresionista o pertenece a la nueva objetividad. No, olvídense, es intocable, es un fenómeno de por sí. Sin embargo, Thomas Mann, ustedes ya lo vieron en El Ángel Azul, él tiene un gran enfrentamiento con su hermano Heinrich Mann, porque Heinrich Mann era del Partido Comunista, tenía un compromiso político, su hijo Klaus Mann también está en Rusia en esos momentos, o sea, la familia Mann, sacando a Thomas Mann, estaban todos comprometidos políticamente. Thomas Mann no quería saber nada. Sin embargo, para la época en que estoy pensando en 1924, Thomas Mann da un vuelco en su voluntad de ser apolítico. Y escribe una novela que se llama La montaña mágica, Zauberberg, donde él de alguna manera intenta mostrar cómo en un hospital de montaña para enfermos de tuberculosis o enfermos de los pulmones se reproduce como una especie de microcosmos de su sociedad. Entonces en esa sociedad está la mujer noble que se está muriendo y es promiscua, está el sacerdote jesuita, totalmente específico con sus ideas políticas. O sea, mete en ese hotel de montaña, algo así como intenta describir el clima de época a través de sus personajes. De alguna manera podemos decir que están estereotipados, ¿no? O sea, hay personajes, sobre todo Settembrini y Nafta, que son los dos personajes más politizados, discuten mucho sobre política en esta novela, en fin. No les digo que la lean porque yo creo que no les va a gustar, pero de todas maneras es una gran novela. Bien, entonces refleja el clima de época y sobre todo con esta novela él de alguna manera hace las paces con su hermano Heinrich Mann. De hecho aparece en la novela como su hermano, como un típico intelectual de izquierda. Pero hay muchas novelas. El otro género que aparece es la novela ensayística. La novela que intenta hacer un ensayo. Y esa novela ensayística es un fenómeno de ese momento, y tenemos una novela famosa de Robert Musil, El hombre sin atributos, una trilogía de la cual hay 3 obras donde podemos ver, se llama Los Sonámbulos, la trilogía. La primera es de 1888, Passenot y el romanticismo. 1903 es por la anarquía, y en 1918 Jugenau o la objetividad. Ven que hasta el mismo Bloch mete el concepto de Sachlichkeit, de objetividad, en este último libro de su trilogía. Y en esa trilogía también él intenta hacer un cuadro de época. Sobre todo, Passenot es un militar que se quiebra, es un militante político, Jugenau es un comerciante. De alguna manera refleja, bueno. El otro, se voy a meter tanto,
Bueno, el otro tema, esto lo voy a cortar un poquito. El otro gran tema es qué pasa en el teatro. Eso quizás es lo más importante. Bertolt Brecht es un dramaturgo que planteó, ante todo, que el que le había enseñado a hacer teatro era Guido Kaiser. Eso dice Brecht, como que Guido Kaiser consiguió darse cuenta cómo se tenía que hacer un drama. Sin embargo, Brecht, que comenzó activamente con un teatro expresionista, evolucionó a su propia manera o concepción del teatro, que es el teatro épico o teatro no aristotélico. Tiene distintos momentos. Y él lo que dice es que el teatro tiene que dejar de ser el teatro tradicional, el teatro que genera ilusión, que hace que el actor intente marcar en la escena que lo que están viendo el espectador es real. El espectador en la platea se tiene que creer todo lo que pasa en la escena como que realmente tiene la ilusión de realidad. Esa ilusión de realidad del teatro en ese momento clásico y ya consagrado generaba un atontamiento. Entonces él dice, bueno, si ese teatro me atonta como espectador y lo único que pretende es que yo haga catarsis, que limpie mis pasiones y que en realidad me voy del teatro con mis pasiones limpias, pero sin darme cuenta qué me pasó, no sirve más. El teatro tiene que ser una dramaturgia donde el espectador está totalmente consciente de lo que está viendo, no se deja llevar por ninguna emoción y el actor que está trabajando, está haciendo de un personaje, pero no tiene que mostrar ni emociones ni compenetrarse en el personaje. Tiene que haber una distancia. Y esa distancia, tanto del espectador como del actor, él la llama el efecto de distanciamiento. El teatro tiene que ser un teatro donde yo narro, por eso habla de la épica. El teatro tiene que pasar del género narrativo más que nada y deshacerse de lo típico del teatro, que son las pasiones, la histeria del actor que quiere meterse en el personaje. Estoy dando una clase y perdóname, no pueden interrumpir. Bien. Entonces él lo que dice es que en el teatro tiene que haber una razón y tiene que haber una cuestión de conciencia, de racionalismo, y de esa manera yo lo voy a llamar teatro no aristotélico porque él dice no puede haber catarsis. El asunto es así. Los dos dramaturgos que inician este teatro de la no objetividad son Karl Mayer y Bertolt Brecht. Karl Mayer es el que hizo el script, el guión del Ángel Azul. Ah, pero no vieron el Ángel Azul. No, pero... Todavía no hemos leído más. Todavía no hemos leído más. Bueno, no importa. Yo se los adelanto. Son el Clarkman nos ocupa la mitad de la casa. Viene en un par de semanas. Viene. No les voy a decir, después se van a enterar de toda la interna de familia Mann, que es fascinante. Sobre todo los encontronazos. Bueno, tanto Schumacher como Brecht tienen una característica para hablar de este teatro que es muy importante, y es el hecho de que ellos en el teatro lo que tratan de imponer son todos los avances que se dieron en el cine con lo que es las técnicas de montaje. Digo, Eisenstein para un ejemplo, ya la historia del cine para esa época marca avances cinematográficos muy importantes y a su vez películas de cine expresionista, que se las llama expresionistas, pero en realidad había que ver el cine negro, como Las Tres Luces, Metrópolis, Caligari, El Vampiro, son películas que también marcan para esa década del 20-30 una nueva forma de concebir la imagen cinematográfica, de cómo presentar los personajes, cómo presentó la escenografía. Son casi todas escenografías de estructuras de perspectivas quebradas, totalmente no realistas para nada. Ellos toman muchos elementos de la película, los films, del cine, e intentan poner en escena, funcionar estos recursos.
Y a su vez, lo que tenemos que pensar es que Brecht, el teatro, como la novela, se habla de la crisis de los géneros en esta década. Si la novela deja de ser novela y busca otra forma de enfrentar la novela que no sea la novela del siglo XIX, el teatro deja de ser el teatro tradicional e intenta ser diferente. Se habla de que la lírica es lírica, pero dejan la rima, dejan el verso, dejan los temas típicos de la poesía. O sea, todos los géneros llegan a buscar romper el género y formar, en todo caso, hacer formas híbridas. En el caso del teatro, hay dos salidas, o el teatro de Brecht, el teatro épico o de Schumacher, o el teatro del absurdo, que por ahí ustedes lo van a ver más que nada en literatura francesa, como Fernando Godot, por ejemplo. El teatro del absurdo es otra salida del teatro totalmente diferente del teatro de Brecht. O sea, intentan destruir la esencia dramática del teatro. El absurdo es generando la incoherencia total dentro del teatro. En el caso de Brecht, buscando un sentido fuera del concepto de catarsis. Entonces, la obra de alguna manera refleja de mejor forma qué podemos decir de ese teatro. Es la ópera de 3 centavos, el Dreieckische Oper de Brecht, donde, ¿por qué? Se hace un cuadro de época, pero de nuevo el cuadro de época no es Alemania, sino que se busca Inglaterra y 2 siglos atrás. O sea, se desplaza el eje de la realidad, buscando una realidad, como pasaba con Joseph Roth, buscando la imagen bíblica de Job. En este caso, yo intento mostrar la sociedad alemana, pero muestro una sociedad inglesa, sociedad marginal, de ladrones y de corruptos, y 2 siglos antes. Cuestión de que en ese desplazamiento lo que logro es una distancia. Yo no quiero que ni las autoridades ni el periodismo lo tomen emocionalmente como una crítica a la sociedad, entonces desplazo el hecho histórico para que yo lo pueda observar con mayor distancia y no me compromete emocionalmente en algo que decís, esta es mi sociedad, es lo que estás criticando. Puedo tomar distancia y no sentirme atacado. El otro gran tema es que también, como obra de teatro, aparece la música y las canciones sin ser un musical. Aparecen canciones, música e intervenciones técnicas muy específicas, en fin, son cambios muy abruptos. No quiero decir nada. Al mismo tiempo, porque quiero ir redondeando y me estoy yendo, aparece un género también, de nuevo, el teatro popular, el Volkstheater, era un teatro que existía desde el siglo XIX. Ese teatro popular todavía sigue existiendo, uno si se pone a ver televisión alemana, televisión austríaca, se va a encontrar con piezas de teatro popular, donde la gente habla dialecto, se hablan de determinados costumbres o cuestiones emocionales, pero de distintas regiones, ya sea de Alemania, de Suiza o de Austria. Y la idea de ese teatro es que es un género popular de entretenimiento, normalmente son comedias, si hay un drama siempre se resuelve de una manera feliz y demás. ¿Y qué hacen ellos? Ellos toman ese teatro popular y los personajes ya no van a ser un campesino de Baviera o alguien de Tirol, sino que van a ser obreros, empleados, pequeños burgueses, y el tema va a ser economía, crítica social, política. Y ahí han puesto unos ejemplos, pero olvídense porque ya es mucho. O sea que, redondeando, cuando marcamos temas y motivos del expresionismo, dijimos que en el expresionismo había una tensión entre lo que es el colapso de la cultura europea y el impulso de resurgimiento. Esta idea de que la cultura europea, la cultura de los padres tenía que destruirse y el hombre nuevo tenía que resurgir a través de este impulso creativo de los jóvenes.
Hay una relación de amor y odio en la gran ciudad, todavía no está claro. Recuerden que yo marqué algunos poemas sobre las ciudades que son muy extraños, en el sentido de que no terminan de estar convencidos de que el futuro del hombre va a estar en la ciudad. La ciudad está planteada desde términos bastante contradictorios. Y lo que va a pasar en la nueva objetividad es que esa perspectiva del expresionismo desaparece. Entonces hay una reproducción exacta de la vida cotidiana. Me oriento a hechos y datos. Me interesa lo periodístico, lo que se consume en las masas. Y la confrontación es hacia el hombre promedio. Ya no es el nuevo hombre, sino el hombre de la ciudad. Ese hombre masa es el que me va a interesar como personaje. Sobre todo si ese hombre masa está sufriendo en esa sociedad por marginal. Entonces, si el expresionismo tenía como objetivo lograr un futuro mejor, desplegar en el ser humano esa nueva entidad del hombre de nuevo, ese nuevo ser que nos iba a salvar grupalmente, como pasa en Gas, siempre hay un mensajero que le trae la nueva visión, ese nuevo ser que me va a llevar a una nueva sociedad, anuncia catástrofes, apocalipsis, colapsos. O sea, hay una figura que de alguna manera es profética y que va a anunciar ese nuevo ser en esa sociedad que ya está colapsada. En la nueva objetividad no hay ningún anuncio, la catástrofe ya se dio, el apocalipsis ya pasó la Primera Guerra Mundial y la sociedad está colapsada. O sea, ya está, no queda nada para anunciar porque ya está ocurriendo. Entonces lo que hay es una situación social y económica que denuncian y la descubren como si fueran periodistas, y lo que marcan es que el intento democrático de la República de Weimar tiene sus grietas, y esas grietas son por las cuales ellos van a hacer su denuncia. El objetivo es que participe el hombre común en el arte y la literatura. Esto es lo más importante. El expresionismo es casi un arte todavía no tan popular, ni siquiera intentan llegar a un público masivo. Esta literatura ya está pensando, por eso marco los datos, está pensando en llegar a un público masivo. Me interesa si mi obra es un bestseller, un long seller, me interesa eso, mayor cantidad de público, mayor alcance posible. Para ello obviamente hay que bajar el concepto de literatura. Entonces, ¿qué tengo? En la nueva objetividad tengo un estilo de reportaje, uso técnicas de montaje, pienso el escritor como periodista, tengo una gran influencia de los medios y en los personajes no hay subjetividades o emociones. No es lo más importante que me interesa mostrar. Me interesa mostrar objetivamente determinados personajes y cómo se insertan en la sociedad. Ese mundo interior que yo denuncio, el expresionismo, esa idea de que el sujeto desaparece en el universo y que la expresión de lo que yo veo que está en mi lírica o que veo de teatro, todo eso del expresionismo desapareció. Bien, y el lenguaje también está muy marcado. En el expresionismo hay mucha carga emocional, hay retórica, hay neologismos, hay una sintaxis quebrada, metáforas agigantadas, exacerbadas, hay éxtasis. De la nueva objetividad que hay sencillez, pienso que tengo que ser comprensible para un público masivo, información. Entonces, que si hay algo que economizo son los recursos retóricos. Por eso mismo, en el expresionismo, los géneros más frecuentes van a ser la lírica y el drama como manifiesto programático. Y la nueva objetividad de tener nuevos tipos de novelas, como la novela de época, la novela ensayística, la Bildungsroman o novela de información, tomando el género del siglo XIX, pintándole una nueva categoría. Y en la lírica, lo que me voy a encontrar es con la lírica de lo cotidiano. En el teatro
puede tener todo tipo de formas mixtas y aparece un género que es muy común, que es la pieza teatral radiofónica. Y eso también la influencia de la radio como medio en el arte, porque los mismos dramaturgos que escriben obra de teatro escriben una obra para ser interpretada en la radio. Y eso se llama Hershey, y eso es nuevo. Bien, entonces, ¿desaparece el expresionismo? Sí. ¿Cuándo? Y acá es un entramado político que no sé si lo voy a nombrar, pero solamente voy a hacer una mención importante, y es que los mismos que anunciaron y festejaron la llegada del expresionismo, el caso que voy a mencionar de la Bodegar, cuando llegamos a 1921, el mismo Borges, que hace hasta una tesis de arte sobre el expresionismo, termina diciendo que el expresionismo se convirtió en un juego fantasmagórico de gestos vacíos. O sea, era como algo que demasiada palabra, demasiada actitud para algo que ya no tiene sentido, la sociedad no lo entiende. Entonces, esto creo que es el momento más culminante para darse cuenta de que el expresionismo desapareció, se extinguió, pero se extinguió porque su época cambió. Bueno, hay más chanchullos, pero los voy a dejar porque en específico hay una gran confrontación que también importa, pero yo no lo voy a decir, que es justamente cómo se enjuicia al expresionismo desde el punto de vista político. En este caso hay una gran discusión acerca del expresionismo porque se lo toma como una forma que tiene que caer ante la realidad de esta confrontación entre la izquierda y la derecha y el nacionalsocialismo que toma el poder. Pero ya está. Ya veo que se me van a morir en el dedo. Bueno, espero que os haya gustado.